Con todo esto es momento de acercarnos al análisis y vamos a ver cómo se están moviendo los mercados en esta jornada de jueves, y en el que lo vamos a ir viendo con Pablo García, director de Diva Conserva Value. Pablo, muy buenas. ¿Qué tal? Buenos días. Tenemos al presidente del gobierno en China, lo hemos estado escuchando, mirando a esa importancia de los lazos económicos, pese a los cuestionamientos. China es quien es, vosotros quien sois, la segunda economía del mundo, necesaria, vital, y ahora se sitúa además como posible llave por ser aliado de Putin para la búsqueda de ese conflicto que mantiene en jaque al escenario internacional. ¿Qué destacarías de esta visita y qué podemos esperar de esa visita de Pedro Sánchez en China y mañana, sobre todo, que nos encuentra con Xi Jinping? Para mí lo más significativo, Eva, es que China ha ido creciendo en su peso económico a nivel mundial en las últimas décadas, y ahora está creciendo en su peso político. Eso tiene una lectura positiva y una lectura quizá intrigante. La lectura positiva es que compensa un poco ese bloque norteamericano que hasta ahora parecía que había sido líder absoluto, ¿no? Y nadie le podía poner ninguna mácula de ninguno de los países después de la Guerra Fría. Y el lado negativo es que eso incrementa las tensiones, ¿no?, del bloque Rusia-China. Pero desde luego hay que reconocer que Europa pues está acercando cada vez más, y esto es un ejemplo, y el discurso del señor Sánchez pues claramente es una forma de decir: China, ya eres quien eres. Y ese cambio, ¿no?, del plano económico al plano político, que es tan relevante, y la posición de Xi Jinping y de todo el Partido Comunista un poco más abierta de cara al exterior. Otra cosa es que en el interior del país, y tenemos un par de analistas chinos, nosotros no estamos tan convencidos de que esa apertura exterior suponga el incremento de libertades a nivel interior, como hemos visto incluso en la época COVID. Pero bueno, insisto, ¿no?, deja bien claro que el peso económico de China está teniendo ya su relevancia o su reflejo en el plano político. Contexto. Y mirando precisamente a lo que es el peso, ¿no?, en el escenario internacional, mirando más a los mercados, estamos viendo cómo cada vez más los mercados están viviendo sin un gran temor a lo que, bueno, hace 2 semanas parecía estar en jaque, era o no una crisis financiera. Es verdad que no deja de llover sobre mojado en el caso de Credit Suisse, esas ayudas que no se dejan de repetir en Estados Unidos en torno a la banca para enviar ese mensaje de calma. ¿Cómo definirías ahora mismo el momento del mercado en medio de esas tensiones geopolíticas que persisten y, sobre todo, en medio de esa crisis financiera que parece contenida, pero que no sé si tenemos que dar por superada? La verdad es que lo primero sería definir si ha sido una crisis bancaria o ha sido un movimiento puntual que ha tenido, por supuesto, unas inquietudes importantes en el sistema, porque el viernes pasado estábamos hablando de una situación grave de Deutsche Bank, y el lunes parece que, como los peces de mi acuario, habíamos olvidado absolutamente todo. Y el mercado lo está reflejando con una tranquilidad, yo diría que hasta incluso sorprendente, ¿no?, en el mercado de bonos, en el mercado de divisas, pero por supuesto en el mercado de renta variable, incluso en los sectores que estamos viendo cómo están evolucionando. Hemos explicado muchas veces que la crisis de Silicon Valley, y que en cualquier banco, ¿no?, si hay un ataque masivo a los depósitos, una retirada masiva de los depósitos, puedes quebrar a cualquier banco. Pero yo incluso lo extrapolaba para quitarle peso. Cualquier compañía que pierda a sus clientes de una forma masiva, es decir, retiran los depósitos o déjame comprarte tus productos del día de la mañana, puedes conseguir, de la noche a la mañana, esto de madrugar tanto, puedes conseguir que tu compañía esté en una situación de quiebra técnica en cuestión de un par de meses, ¿no? Yo tengo algo importante también. Yo creo que la situación del mercado va a empezar a mejorar porque, viendo un poco todas las estadísticas, y eso creo que el mercado todavía no es consciente, los datos de inflación que tan importantes son, que hemos tenido en la Unión Europea con el 8,5%, Reino Unido por arriba del 10%, en torno al 6% en Estados Unidos, pues bien, al final hacemos una comparación con los datos del año pasado, y la base comparable, sobre todo a partir de marzo del año pasado de inflación, va a empezar a ser una base pues
pues mucho más exigente. Es decir, que los incrementos de precios de marzo que empezamos a tener hoy en Alemania, en España, vamos a tener una base comparable que va a minimizar ese impacto de crecimiento de la inflación y esperamos unos datos sensiblemente inferiores en el year on year de la inflación en los países. Es decir, se va a suavizar por efecto base la inflación. Es cierto que hemos visto que los precios energéticos, si los miramos respecto al año pasado, la escala cambia por completo, es decir, la presión de los precios energéticos de las commodities es inferior y lo que nos preocupa sigue siendo los datos de servicios, ex energía, es decir, ahí es donde está un poco la clave, ya lo ha reflejado la Reserva Federal, también el Banco Central Europeo, y ahí es donde tenemos el problema y la inflación de segunda ronda, pero en cualquier caso los telespectadores tienen que acostumbrarse. Fíjense, para muestra un botón, esperamos para España un IPC de 3,9% year on year cuando teníamos un más 6% el anterior, y sin embargo la inflación subyacente puede estar en torno al 7,6%. En el caso alemán veníamos de un 8,7% y la inflación puede remitir en su crecimiento hasta el 7,3% en el dato preliminar de marzo. Yo creo que eso también puede ser un poquito más de gasolina para que los mercados recuperen, pero al final, yo recuerdo cuando los primeros días del año yo insistía que no entendía ese tirón de las betas altas y al final pues apostábamos por la tecnología, apostábamos por algunos sectores que se habían quedado atrás como telecoms, tecnología, telecoms, pues están funcionando francamente bien. El nada ya está subiendo en el año casi un más 14%, o sea que todo está volviendo un poco al redil. Las inmobiliarias lo están haciendo francamente mal, es el peor sector con mucha diferencia del stock 600, como insistíamos desde el principio de año, que no esperábamos en absoluto una recuperación del sector inmobiliario. Y bueno, pues el cuestión más sigue siendo los bancos, ¿no? Pero es que los bancos europeos no han caído apenas, han caído relativamente poco si lo comparamos sobre todo con los bancos norteamericanos, que sí han tenido unas caídas muy importantes y muy por debajo de los niveles de octubre del año pasado. En el caso de la banca europea, fíjate que el gráfico en vertical desde octubre hasta hace tan solo 3 semanas podría haber sido justificado esas caídas de los últimos días, pues sobre todo también por un profit taking, a pesar de, por supuesto, catapultado por esas tensiones de Silicon Valley Bank y de Credit Suisse. Pero de momento, esta semana, parece que, entre comillas, no se habla de banca y eso es una muy buena un buen catalizador para el sector, que sigue teniendo buenos niveles de solvencia, buenos niveles de ratios, de price book value, de márgenes, de rentabilidad sobre fondos propios, y solo era un tema de confianza, que puede tomar un banco, pero eso no significa que los bancos no sean sólidos, sobre todo a nivel de balance. Uh-huh. En ese contexto estabas poniendo sobre la mesa esos datos de inflación y como dibujabas esas previsiones con esa subyacente que no está mal por encima del 7%. Uh-huh. En cuanto a ese caballo de batalla que enfrentan los bancos centrales, de alguna manera dibujabas el camino en el que veníamos, pero ahora falta por ver qué va a pasar. Con esos datos de inflación, en medio de esas inyecciones de liquidez que han entrado, ¿no? En medio de esos intentos de retirar, llegaba para solventar a la banca esas inyecciones de liquidez. ¿Hacia dónde puede caminar esa hoja de ruta de los bancos centrales? Bloomberg se estaba recogiendo como parece ser que se contempla esa nueva subida en una reunión a puerta cerrada por parte de Powell. ¿Qué prevés? Buena pregunta, porque esa es la cuestión. Yo creo que hay un matiz importante que en tu exposición has puesto, y es que las condiciones crediticias, como hubiera comentado, sobre todo Yellen, pero también Jerome Powell, se están empezando a complicar, y eso le allana el terreno al Banco Central. Es decir, lo que hemos visto es que el apalancamiento de los balances de la Fed, sobre todo de la Fed, que, bueno, después del quantitative easing había multiplicado por 7, quantitative tightening había empezado a recular, pero de una forma muy lenta, y de repente, con esas inyecciones de liquidez, otra vez hemos vuelto a apalancar el balance. Bueno, esperemos que eso sea efectivamente un tema temporal. Pero lo que no va a ser quizá tan temporal es que los bancos, como siempre digo, prestan dinero a quien no lo necesita. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso va a pasar de una forma mucho más agresiva. Si hemos tenido dificultades o hemos tenido un empeoramiento de la visión o de la confianza en los bancos, y los bancos han visto que la situación se complica y que puede haber retirada de depósitos, etc., como ha pasado en algunos bancos, como Silicon Valley Bank, van a empezar a restringir aún más el crédito.
Es decir, cuidado, vamos a ser más precavidos, porque al final es el dinero que entra por el que sale, ¿no? Como diría el señor Mota, el dinero que entra en depósitos por el dinero que sale que yo presto. Si veo que la situación se puede complicar desde el punto de vista del dinero que entra, es decir, de los depósitos, empiezo a ser un poquito más timorato, empezar a tener más temor para conceder préstamos. Y eso es lo que puede hacer esa restricción crediticia, es lo que puede hacer que se allane un poco el terreno. Es decir, que, bueno, obviamente puedes tener esa masa monetaria en circulación, pues se retrae y eso allanaría el camino. Eso sí, eso tiene una lectura después en el crecimiento. Es decir, que, bueno, vamos a tener una desaceleración que podría ir un poquito más allá. Y por eso, incluso hoy ponemos en el diario Mercados de Divacons Alpha Value un gráfico también hablando de un 50-60% de probabilidades de recesión en Estados Unidos, en Reino Unido, en Alemania, en la Unión Europea en su conjunto, ¿no? Así que, bueno, volvemos a estar otra vez entre ese tira y afloja de crecimiento y de inflación. Pero bueno, insistimos, por un lado, la inflación por esa base comparable puede empezar a disminuir, por otro lado, las condiciones crediticias y esa desaceleración que se prevé después de unos resultados a nivel micro, no sé si extraordinario, pero desde luego hemos tenido un ejercicio 2022 mucho mejor de lo previsto. Los mercados tienen una valoración más o menos estable, pero con unas perspectivas de desaceleración de beneficios empresariales muy claras y eso, el tema del crédito, puede hacer mella. Por lo tanto, en conclusión, los bancos centrales a priori han hecho gran parte del camino y no se esperan grandes subidas de tipos. Es verdad que los swaps han ido dando unos bandazos tremendos estas 2-3 semanas, entre incluso recortes de tipos de 100 puntos básicos para finalizar 2023, algo que no creemos que ocurra. Pero una vez más vamos a, como decía el señor Birner, vamos a ir más al partido de Simeone, porque ha habido un error muy importante y eso lo hemos comentado muchas veces en Negocios Televisión, ¿no? El comunicado de febrero del BCE, en el cual, de una forma quizá un poco pueril, pues se nos adelantó esos 50 puntos básicos para el mes siguiente, además de los 50 puntos básicos que subieron en el mes de febrero, pues fue una soga al cuello para la señora Lagarde, ¿no? No debería haberse adelantado porque, entre medio, tuvimos el episodio de Silicon Valley Bank, ¿no? Yo creo que no van a cometer más esos errores y van a ir, pues eso, siendo muy prudentes de cara a los siguientes pasos. Pero, insisto, las subidas de tipos fuertes ya se han producido, la inflación por efecto base puede ir a la baja y también por esas condiciones crediticias que los propios bancos van a ser mucho más prudentes. Y la conclusión es que eso significará mayor desaceleración. Pablo, antes de terminar, te voy a hacer una última pregunta, pero antes quiero hacer una noticia que acabamos de conocer y que luego me va a llevar a hacerte una pregunta. Una noticia que habla de alerta sanitaria porque Chile confirma su primer caso de gripe aviar en humanos. La persona, el paciente enfermo, es un hombre de 53 años afectado por un cuadro de influencia grave, aunque se encuentra estable dentro de su gravedad. Según ha informado el Ministerio, se trata del primer caso en el norte del país tras haber detectado casos positivos en animales en 13 de las 16 regiones del país. Lo que dice el Ministerio es que el paciente se encuentra estable dentro de su gravedad y ha señalado que se está investigando la fuente del contacto y si existen otros afectados que estuvieran cerca del paciente. El virus H5N1 o gripe aviar es un virus que se puede transmitir desde aves o mamíferos marinos al ser humano y puede provocar síntomas como tos, fiebre superior a 38 grados o diarrea, entre otros síntomas. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, ya instaba a principios de febrero la vigilancia ante el riesgo de transmisión de la gripe aviar a mamíferos tras detectar casos en zorros, nutrias y leones marinos. Chile ya había detectado el virus en aves silvestres, lobos marinos y nutrias a finales de diciembre del año pasado. Es esa noticia, esa alerta que nos hace mirar de nuevo a la alerta sanitaria, a ese virus, y eso es lo que nos hace mirar, ya para terminar, una última pregunta, Pablo, mirando a esta noticia, es verdad que tampoco hay que disparar ahora mismo los riesgos, pero es verdad que el salto de la gripe aviar a los humanos ya ha advertido la OMS sobre el peligro. No sé si una noticia de esta manera hace mirar más de nuevo a ese sector farma. Hace unos días muchas farmacéuticas decían que ya estaban trabajando para dar respuesta a ese posible contagio. ¿Cuál es el diagnóstico?
Bueno, yo creo que todavía es muy prematuro, ¿no? A ver, es cierto que las voces de alarmas sanitarias antes eran, digamos, minimizadas en bolsa y no tenían un impacto directo. Después del COVID, todos reconocemos que hemos sido demasiado optimistas, ¿no? Y hemos tenido un caso tan reciente que obviamente hay una sensibilidad al respecto, pero de ahí a pensar que esto puede tener un impacto en los mercados, yo creo que francamente que no, y esperemos que sea que no, porque si no, nos vemos otra vez el verano ahí con las cazuelas a las 8 de la tarde, ¿no? Yo espero que esto solo sea un envite. No creo que tenga un impacto en mercado. De hecho, yo que soy madrugador por naturaleza, ni siquiera había visto la noticia, había estado más mirando al señor Sánchez y a su buen inglés, que es algo positivo, algo tiene que tener bueno este señor, y no había visto ni siquiera la noticia, ¿no? Esperemos que todo quede ahí en un susto y que pronto se recuperen los contagiados. Que quede ahí, que aún recuerdo el día que hablábamos de la llegada de Pfizer, Pablo. Muchísimas gracias, feliz jornada, feliz negocio. Igualmente, gracias, Eva. Y nosotros hacemos una pequeña pausa para